muchas veces los miedos son más fuertes así cuando son imaginarios y cuando son cosas que uno mismo se inventa o una misma se inventa en la cabeza, que la realidad de esos miedos ya cuando se materializan. Ahora, yo sé que lo mío es una historia de tantas, pues hay muchísimas personas que están viviendo estas cosas. Y es más, yo le tengo una admiración mucho mayor a las personas que de verdad han sufrido porque las han echado de la casa, porque la familia no las acepta, porque viven en un entorno violento. Es decir, hay unas cosas súper dramáticas y duras en la sociedad que yo no he vivido ni el 0.1% de todo eso, ¿cierto? Entonces, en ese sentido me siento muy privilegiada también. Aquí, contar tu historia y mostrar tu autenticidad es tu superpoder. Bienvenidos a Está Bien, nuestro podcast. Hola a todos y bienvenidos a un episodio más de Está Bien, historias que transforman. Otra oportunidad de conectarnos con historias que nos muestran la diversidad que hay en el mundo. Y como siempre, me gusta arrancar por un dato o una cifra que me parece relevante, y es que según la Red Latinoamericana y del Caribe de Personas Trans, más del 70% de las personas trans han enfrentado o han sufrido discriminación en espacios educativos, y eso hace que tengan menos acceso a oportunidades educativas y de desarrollo. Entonces, la invitada de hoy, estoy súper contento de tenerla aquí porque es un ejemplo de que en el mundo educativo puede haber inclusión para todas las personas. Es una persona que es doctora en teatro y cine, que tiene muchísimos años de experiencia en una de las universidades más prestigiosas del país, y que viene a contarnos su verdad, y su verdad desde la transformación y el vivir sin miedo, a pesar de que a veces tomamos esas decisiones tarde o digamos tarde en la vida, pero en el momento que era. Entonces, Cristina, muchísimas gracias por acompañarnos hoy. Bueno, Santiago, muchas gracias y buenas tardes, buenos días, en fin, la hora que sea cuando están viendo pues el podcast. Pero sí, muy contenta de estar aquí, de verdad. Muchísimas gracias por aceptar la invitación. Les cuento que yo a Cristina pues, supe de su historia a través de mi hermano. Mi hermano está estudiando en la universidad donde ella es profesora, y ella es profesora de él este semestre. Y pues como él conoce este proyecto, me dijo, tengo una historia que yo sé que vale la pena contar. Y cuando hablé con Cristina me encantó y me llegó muy al corazón, porque de verdad demuestra mucha valentía y mucho amor propio lo que estás haciendo. Pero arranquemos entonces, Cristina, por conocer un poquito más de ti. ¿Quién es Cristina? ¿En qué entornos creció Cristina desde chiquita? Contanos un poquito de vos. Bueno, yo soy de Medellín, comenzando pues por ahí. Nací en el año 67, de manera que ya pues estoy, sí, llegando, pues ya tengo más de 50 años, más de 55, ¿cierto? En realidad acabo de cumplir 58 hace poco, entonces ya estoy como a punto de entrar a esa tercera como etapa de la vida, aunque todavía me siento como que quiero vivir mucho y no me siento pues para nada vieja ni nada de eso, pero ya sé pues que eso se va acercando de todas maneras. Estoy, pues sí, hace mucho tiempo vinculada como al mundo de la cultura, del cine, todas estas cosas, y crecí aquí en Medellín, pues con una familia que estaba compuesta por mi papá y mamá, otro hermanito menor y yo, ¿cierto? No éramos sino nosotros. Mi mamá falleció cuando yo estaba muy, muy pequeñita o muy pequeñito, pues en aquel momento. Yo tenía 5 años y medio. Mi hermanito acaba de cumplir, o iba a cumplir apenas los 3 años cuando murió mi mamá. Entonces eso fue un golpe muy grande, pues sí, fue un momento así realmente que me cambió como la vida entera. Fuera de eso, digamos que, bueno, hubo algunas otras cosas tristes en la vida, como le pasa a todo el mundo, pero en general tuvimos una niñez bastante feliz, pues. Finalmente, después de la muerte de mi mamá, pues nos crió mi abuelita, la paterna, digamos, la mamá de mi papá. Con ella y con mi papá vivimos varios años, como todos esos de formación, digamos, hasta la adolescencia, una cosa así. Más adelante ya, pues pasamos por varias como transiciones en la vida de familias y esas cosas. Una pareja, una ida para otra parte, ¿cierto? Uno iba como cambiando de casas y hasta medio de familias por un tiempo en determinado momento.
Pero casi toda la adolescencia la vivimos con mi papá y mi hermano como en la casa solos, ¿cierto? Los tres, digamos, en ese momento. Y ya, pues estudié la universidad en la Bolivariana, yo estudié comunicación social y periodismo. Me gradué de allá, trabajé también en el Colombo Americano por 7 años en cuestiones culturales y justamente de cine precisamente. Comencé a trabajar allá en una revista que todavía existe que se llama Kinetoscopio, que es dedicada al cine, y también en todo el, digamos, el trabajo pues de cultura y de cine del Colombo, ¿cierto? Después de eso me fui a Estados Unidos a estudiar una maestría, inicialmente con una beca Fulbright en cine y teatro. En realidad era más de cine, pero el título, digamos, decía teatro y cine. Eso fue en la Universidad de Kansas. Y a veces la gente ¿cómo se dice? Se sorprende un poco porque pues Kansas nadie lo asocia como con cine, ¿cierto? Generalmente uno piensa en Los Ángeles o una cosa así, o Nueva York, Nueva York, sí. Pero en aquel momento yo me fui para Kansas pues porque me habían recomendado la universidad y porque era, digamos, un buen negocio desde el punto de vista del dinero, digamos, me daba como la plata para ir a estudiar allá y no tener que pedir más becas adicionales, ni préstamos, ni cosas de esas, entonces me fui para allá. Y resultó una experiencia excelente, realmente me gustó muchísimo estudiar allá, tanto que me quedé después al doctorado también. Bueno, para no alargar mucho la historia, pues me quedé allá una cantidad de años entre maestría y doctorado y volví en 2009 a Medellín, ya con el doctorado, también de allá de la Universidad de Kansas, y ya aquí en Medellín me vinculé a la universidad, no sé si la puedo decir, la Universidad de Medellín, y allá estoy desde hace 15 años, larguitos ya. 15 años. Y la verdad ha sido una experiencia muy buena. Incluso pues ahorita si quieres hablamos un poquito más de cómo ha sido eso en cuanto a mi transición y todo esto, pero también pues te adelanto que ha sido muy positivo todo. Perfecto. Sí. ¿Qué papel ha jugado ese amor que tenés por el teatro y el cine en este proceso que estás? Pues es curioso, no sé hasta dónde. Sí ha jugado algún papel porque desde la niñez en mi casa pues mi papá nos ponía películas caseras, en esa época ni siquiera eran de video sino de cine en 8 milímetros. Y mi papá tenía un proyectorcito de cine y la cámara y todo eso, era muy Entonces aficionado. de ahí nace también. el amor. Claro, desde y el ahí papá. nació el amor, desde incluso antes de estudiarlo así formalmente y todo, ya desde la casa yo llevaba pues ese amor por el cine. Pero en aquel momento nunca se me pasó como por la cabeza, no, yo voy a terminar trabajando como pues en la crítica de cine o enseñando cine o cosas así. En ese momento no pensaba pues en eso, obviamente. Pero sí, desde muy chiquitos pues en la casa sí nos gustaba eso. Y una de mis primeras como recuerdos así claros de haber visto a una persona trans o algo similar a esto fue en una película de Hollywood que vi una vez tarde en la noche, como un fin de semana o algo así, y era una película muy interesante porque se llama Little Big Man, es una película protagonizada por Dustin Hoffman y por... se me está olvidando el nombre, por Faye Dunaway también. En los años 60, es como de estas películas revisionistas del género western o de vaqueros de los años 60. Entonces, como que cambian las perspectivas tradicionales del género. Aquí hablando de géneros de cine, pues. Sí. Entonces, en el caso del género de western, típicamente, pues las películas de vaqueros eran de los hombres blancos, buenos, que venían a formar una familia, a formar una sociedad nueva, etcétera. Y los indígenas eran los peligrosos, los malos, los que venían a atacar y todo eso, había que acabar con ellos y todo este asunto, ¿cierto? En esta película es como todo lo contrario. Cuentan la historia de un joven blanco, digamos, al que secuestran los indígenas de uno de esos ataques, se lo llevan a vivir con ellos y lo crían pues como parte de la tribu indígena, ¿cierto? Y entonces él cuenta pues toda una historia compleja y todo, pero una de las cosas que más me llamó la atención es que este era... me parece que eran los Cheyenne donde él vivía, no me acuerdo, en esa comunidad indígena, y allá existía una cosa que llamaban dos espíritus, que eran las personas que como que pertenecían a los dos géneros, digamos, al mismo tiempo o algo así, eran más como sí, algo parecido a lo que llamaríamos trans en este momento, ¿cierto? Me encanta, y qué pena y te interrumpo, porque cuando hablamos de dos espíritus, esto pasa en algunas comunidades indígenas pues nativas americanas, pero también lo vemos, por ejemplo, en Oaxaca, en México, que existen las mushes, que son esas personas que también tienen esa concepción de que incluso tienen ciertos poderes de sanación y todo, pero que son hombres que hacen la transición a mujer, entonces son mujeres trans, pues finalmente. Pero es bacano verlo porque es también históricamente
que esto no es un tema nuevo y que no es un tema que se inventó la modernidad, sino que viene pues de hace muchos años. Y en muchas culturas distintas, ¿cierto? Entonces a mí eso me llamó mucho la atención y pues yo en ese momento pues no supe bien como por qué o qué, pero me llamó la atención indudablemente. ¿Cuántos años tenías cuando vi la película? No me acuerdo del todo, pero yo estaba joven, pues muy chiquita, digamos, muy chiquito. Yo debía tener por ahí, no sé, unos 10, 11 años más o menos, o por ahí. Okay. Como por esa misma época más o menos, no sé si fue antes o después exactamente de la película, pero en algún momento también empecé, cuando empieza como la pubertad y toda esta cuestión, como de la preadolescencia o así, empezando la adolescencia, empecé a sentir el deseo muy fuerte de ser mujer. O sea, yo empecé a fantasear, a imaginarme. Me acuerdo mucho que tenía como una fantasía así como recurrente que era, a mí me gustaban mucho los cómics en esa época, ¿cierto? Me gustaba Superman y Batman y todas estas cosas. Y me acuerdo que yo me imaginaba que era como Batman, que me metía por allá como a una cabina telefónica o algo así. Y cuando salía ya no estaba convertida en Superman, sino en Superniña. En Superniña. Y yo me soñaba que yo era Superniña o algo así. Entonces, para mí era fantástico. Desde eso. Sí, como que en ese momento. Que en ese momento no le ponías nombre. Pues más o menos, sí. Yo no sabía del todo en ese momento que era trans, que era... Es decir, es más, en esa época no había mucha claridad en general, yo creo. No había muchos referentes tampoco. Tampoco. Había como un conocimiento, obviamente, que había gente que, como uno decía en esa época, se cambió de sexo, ¿cierto? Ni siquiera había la cosa de transgénero, nada de esto, porque la teoría de género, digamos, todavía no la habían formulado. Pero existía esta idea de que la gente pues sí podía como cambiar de sexo, pero era una cosa muy rara, ¿cierto? Era algo que se daba en Europa, en Estados Unidos, por allá. Lo más cercano que yo recuerdo es una chica brasileña que vino aquí a Medellín, a Bogotá, pues a Colombia, mejor dicho. No sé si estuvo aquí en Medellín, pero de pronto, que se llamaba Roberta Clos y era modelo. No sé si vive todavía o qué será de su vida, pues. Pero me acuerdo mucho que apareció una portada con ella en la revista Cromos y yo la compré y la leí y todo eso con mucho interés. Como esas cosas que le llaman a uno mucho la atención y uno ni siquiera sabe por qué. Sí, más o menos. Ahora, yo ya para ese momento más o menos sí entendía que yo tenía como ese deseo. Pero al mismo tiempo había un tabú muy grande al respecto y por otro lado a uno no le enseñaban de eso en el colegio ni había como a quien preguntarle. O sea, yo no tenía como esa facilidad o esa cercanía con nadie. Es que ni con la misma familia, ¿cierto? Uno no... Yo, por ejemplo, yo quise mucho a mi papá y era pues mi referente para todo. Pero en esas cosas de hablar de sexo y eso, prácticamente uno nunca hablaba de eso, ¿cierto? Eso ni siquiera lo trataban casi que ni en el colegio, pues a duras penas. Y es que te digo, entonces Cristina, era pues una cosa muy cerrada. Somos, digamos, de diferentes generaciones y pues creo que en mi generación tampoco se hablaba de sexo y yo ya lo dije en otro episodio, a mí me vinieron a hablar de lo que significaba ser gay, pues o lesbiana o trans en el colegio ya muy adelante y ni siquiera me lo mencionaron en una clase de educación sexual, sino que fue en una clase de biología y hablando de que eso estaba muy mal y después me lo volvieron a hablar en clase de religión y el trabajo de investigación fue ¿por qué es malo ser? Ajá, entonces sí. Creo que pues también explica. Sí, correcto, exacto. Había ¿cómo te dijera? Mucho desconocimiento y en todo sentido. Es decir, yo me acuerdo mucho que con mis amigos, digamos, en el colegio, uno aprendía algo de la anatomía del ser humano, del sexo, de todas estas cosas, viendo revistas porno y películas porno. Totalmente. Cosa que, entre otras cosas, a mí me aburrió muy rápido, ¿cierto? Como yo no tenía una mamá en la casa ni nada, entonces mi papá y nosotros, y mi papá me mantenía pues trabajando y todo, entonces la casa nos quedaba casi que para nosotros. Entonces lo que hacíamos era que me iba con mis amigos del colegio y poníamos una película de esas porno, o 2 o 3, las que pudiéramos alquilar, y nos poníamos disque a verlas. Bueno, llegó el momento en que yo ya me aburrí de eso, yo les dejaba ahí todo listo, ellos llegaban, veían su película, yo me iba a dormir y ya hasta el otro día, ¿cierto? Yo ni la veía al final. Ahora, eso también me muestra a mí que, bueno, pero eso era como para, digamos, ilustrar el punto de que mis amigos en general crecieron con eso como instrucción de sexual, digamos, esa fue como su... Entonces imagínate la cantidad de como errores y cosas que uno tiene de esa formación o esa falta de formación en ese momento. Los referentes pues súper distorsionados. Claro, exacto. Ahora, afortunadamente en esa época ese porno y eso no era algo violento, ni era pues misógino, así horrible, ni nada. En general era más bien pues una cosa ahí como... Suave, relativamente, sí, realmente sí. Pero de todas maneras, pues eso indica como la falta pues de una educación sexual correcta en el colegio, por ejemplo.
Y claro, yo ya para ese momento sabía que había personas trans y todo, pero como te decía, y como has dicho, he oído algo en los anteriores episodios también, lo que había como referentes era o los travestis, digamos, en los centros de las ciudades, en Bogotá, en Medellín, qué sé yo. Y uno veía de pronto eso a veces en las revistas, un poco sensacionalizado también, las fotos, ¿no? Y la cosa. Y burlas Y también. era todo así muy negativo, sí, como burlas, un mundo muy sórdido, mucha pobreza, una vida que se basaba como en la Violencia. prostitución y en la violencia, ¿cierto? Entonces no eran como referentes positivos que me dijera como, bueno, yo quiero ser una de esas, ¿cierto? Sí, de Sino acuerdo. que era al contrario, era como, no, pues como Dios me libre de alguna manera de un destino así, ¿cierto? Y es De muy acuerdo. duro porque yo sé que todavía hay gente aquí que vive de esa forma en todas nuestras ciudades, ¿cierto? Entonces es complicado. Menos mal que hoy en día ya hay más conciencia y más, y también mucha lucha de parte de ellas para también quitarse de encima los estigmas y todo eso, ¿cierto? Y De eso hay que acuerdo. reconocerlo también mucho. Pero digamos, en ese sentido, en mi mundito como pequeño, relativamente privilegiado, sin ser pues yo ninguna persona así millonaria ni nada, pero de todas maneras vivíamos, digamos, una vida Como en mucho una más burbuja. protegida, más sí, Ujú. como una burbuja, exacto. Y bueno, yo sabía, digamos, del tema, así como te digo, de una manera muy general, pero siempre me lo imaginaba como algo muy lejano. O sea, yo pensaba, no, pues es que cambiar de sexo y todo eso, eso es como, por un lado, qué miedo, pues como que yo no me atrevía pues como a decírselo a nadie de alguna manera. Y por otro lado, como que lo veía imposible, o sea, como que yo diría, no, eso cuánto costará, eso tiene que ser por allá en Europa, yo no sé en dónde. Entonces prácticamente lo cancelé como de mi conciencia por varios años, digamos. O sea, como que iba y venía, En ¿cierto? esos años, Cristina, Ujú. ¿hubo alguna persona con la que pudiste tener esta conversación como Mm, excepcionalmente? Ya me dijiste, era muy difícil encontrar en sí, quién confiar, pero de una pronto vez, alguien que le dijiste, mira, "Ve, es que yo creo que yo me estoy sintiendo sí, así". una vez me pasó una cosa muy curiosa, porque me acuerdo que yo estaba por ahí de 20, ¿qué? 19, 20 años, qué sé yo. Estábamos en el centro con un amigo, creo que estaba en el Colombo inclusive. Yo fui al Colombo antes de trabajar allá como estudiante simplemente de inglés. Ujú. A veces íbamos de pronto a cine o alguna cosa, en fin, o algún otro de los teatros que había en ese momento en el centro. Entonces me acuerdo que una vez estaba con un amigo del colegio, pero ya después de haber salido del colegio, y estuvimos en el centro, no sé, que nos sentamos en algún lugar a tomarnos una cerveza o algo, y estábamos hablando ahí, hablando, cuando de pronto le digo, no, es que sabes que a mí me gustan tanto las mujeres que yo quisiera ser como ellas, Como yo quiero ellas. ser una de ellas. ¿A uno te ha pasado? Y me mira mi amigo así con una cara, pero de susto. No, ¿cómo se te ocurre? No sé qué. Y Ah, yo, bueno, no, entonces me no, callo. no, pues todo Mentiris, tranquilo, era no, pues molestando. era molestar, más o menos, sí. Entonces fue una cosa muy, muy interesante porque, claro, él se sorprendió completamente y yo como que, ve, yo pensé que eso era como normal, que todo el mundo se sentía así o se podía sentir así, pues. Porque para mí eso es lo que yo de verdad sentía, pues. Y eso sigue siendo así hasta hoy en día. O sea, a mí me siguen gustando las mujeres, pero yo también me siento mujer pues, y me identifico mucho más con el sexo femenino y me siento que soy, pues, dentro, digamos, de mí, soy una mujer mucho más que ser un hombre, pues, digamos. De acuerdo. Aunque por otro lado también me doy cuenta que uno tiene rasgos como de ambos géneros, de alguna forma, ¿cierto? Sí. Pero sí, y yo ya pues con el paso del tiempo y todo he ido confirmando pues que sí, yo soy trans, esa es la cosa, solamente Es tu que verdad. por muchos años no la había como ¿Qué, asumido, no la había qué te entendido, ayudó? ¿cierto? Porque Ujú, te lo voy a decir sí, de la manera más respetuosa. ujú, Yo te digo, por ejemplo, si a mí en ese momento me tocara ser mujer, pues, o ajá, verme como una mujer, pues sería muy difícil y me tocaría, pues yo siendo como soy, explorar hasta sentirme como de verdad me siento, ¿cierto? ajá. ¿Qué te ayudó todos estos años o todo este tiempo como a tener eso ahí dormido? Mm, sí, O qué o miedo a sacar. tenías que Bueno, fuera más grande que las ganas? sí, es que esa es la cosa. Yo me lo pregunto muchas veces porque muchas veces digo, ay, ojalá yo hubiera hecho esto antes. Cuando me fui, por ejemplo, a Estados Unidos a estudiar o algo así, fue un momento en que lo pensé en serio. O sea, yo llegué como a imaginarme haciéndolo. Pero de esas cosas que me cogió como ya como el ritmo de todo el trabajo, el estudio, de todas las cosas nuevas que estaba viviendo. Y de alguna manera volví como el que lo empujé, como al Como al fondo por allá olvido. del inconsciente, yo no sé dónde. Pero eso salía periódicamente. O sea, de vez en cuando aparecía otra vez alguna cosa que me lo recordaba, ¿cierto? Eh, y ¿qué sería el miedo tan grande? Yo creo que por un lado
por un lado el hecho de que yo no sabía mucho a dónde acudir o a quién preguntarle o ese tipo de cosas. Por otro, eso que te contaba que lo veía como algo súper lejano y como inalcanzable, pues, o sea, que en realidad no lo era tanto, pero me parecía en ese momento, Sí, ¿cierto? claro. Y yo creo que el estigma ese social también, o sea, aquí en ese momento, por ejemplo, en Colombia no había ni siquiera una actriz trans en televisión, o no veías a alguien como Brigitte Baptiste, por ejemplo, por allá dirigiendo universidades y dando conferencias y cosas de esas, como alguien que representa como esa legitimidad social, digamos, para una persona trans. En ese momento no existía nadie así, o uno no conocía pues a nadie así. Ya ahora, en los últimos años, he visto que sí, hay cada vez más ejemplos de personas que han salido y todo eso. Entonces yo en algún momento también dije, bueno, yo también puedo, ¿por qué no? ¿Cierto? Tengo que hacerlo. Y esa era mi siguiente pregunta. Sí. ¿Qué pasó en el 2022 Ajá. que Cristina dijo, listo, voy a Sí. salir al mundo y voy a empezar? Claro. De pronto no salir al mundo porque, según me contabas en nuestra conversación previa, Sí. fue un proceso que ha empezado a tomar tiempo y Sí. que apenas a partir de enero de este año decidiste Sí, ya del todo, pues, del todo claro. salir y presentarte al mundo como Cristina. Pero me contabas que en 2022 empezaste todo este proceso. Sí, ¿Qué cambió en correcto. vos o qué dijo, aquí fue? Sí, pues por un lado sí fue una cosa gradual, o sea, yo lo venía pensando hacía rato. Yo pues desde que tenía por ahí 40 y pico de años, 50, yo no sé, todo ese tiempo yo estaba como pensando y pensando en esto. Pero era algo, como te digo, que fue como gradual, sí. Ahora, yo creo que la pandemia tuvo mucho que ver, aunque yo en ese momento no me di mucha cuenta. Pero creo que sí. Ahora, como a la distancia un poquito, poniéndome a pensar, yo creo que sí tuvo que ver porque es una época de mucho recogimiento, que todo el mundo estaba pues guardado y todo ese asunto. Y eso nos puso a todas las personas como a pensar mucho en la vida, en nosotros, De acuerdo. en todo, ¿cierto? Y entonces yo creo que ese momento para mí fue como, de alguna manera, como un catalizador de todo esto también. Lo otro, bueno, una cosa anterior a eso es que en el 2014 me hicieron una operación, pues, digamos, importante, que fue que me salvó la vida realmente, pues fue un trasplante de riñón. Ok. Y con eso pasó algo muy interesante, porque yo antes del trasplante, yo siempre veía mi vida como algo, pues no es que lo odiara ni nada de eso, pero la veía como algo ahí como que iba y pasaba y yo no le ponía como que si me moría mañana me daba como lo mismo, pues, ¿me entiendes? Yo creo que yo vivía como en una depresión como de bajo, no sé cómo se llama eso, bajo grados, era como una depresión que no era muy como una fuerte, depresión funcional, pero sí. eso, pero que vivía ahí como todo el tiempo en eso, ¿cierto? Desde la adolescencia y todo eso. Yo creo que yo toda mi adolescencia eso fue como un infierno porque yo la pasé en una depresión tremenda, pero me da mucho miedo también todo lo que fuera psicólogos, psiquiatras, o sea, cuando me medio mencionaban que ir al psicólogo o algo, yo ya me imaginaba era que me iba a meter a un manicomio por allá, ¿cierto? Entonces, sí, esa es como la imagen que tienen muchas personas de estos temas. Sí, entonces para mí eso no era como una opción y ahora me da mucha tristeza porque si yo hubiera empezado a ir al psicólogo, por ejemplo, en la adolescencia, probablemente habría superado todas estas cosas hace mucho rato y habría hecho mi transición y todo hace mucho tiempo, ¿cierto? Me habría ahorrado un montón de sufrimiento, seguramente. Seguramente. Pero bueno, ya pues lo que pasó. Por ahí dicen que no es valiente, que es más valiente el que busca ayuda, que es mucho más valiente decir necesito ayuda que quedarse callado y aguantarse todo eso que uno está sintiendo. Exacto. Entonces, bueno, volviendo al tema, pues yo vivía en una vida así, como medio de depresión, como que sí, funcionaba y todo, pero no vivía muy contenta, digamos, muy contento en ese momento. Pero con el trasplante lo que me vino fue un amor por la vida muy grande. O sea, cuando yo me levanté y me di cuenta de que estaba respirando, que podía caminar, que podía hacer como todo otra vez más o menos normal. Que habías recuperado como tu funcionalidad normal. Sí, eso fue como un descubrimiento como de la vida, o sea, eso fue una cosa maravillosa. Entonces eso también me dio ánimo, pues digamos, eso fue en 2014, o sea que pasó un tiempo. Luego la pandemia fue como ese momento en que ya tuve que decir, bueno, tengo que salir de esta situación y como afrontar mi verdad real, ¿cierto? Y hacer lo que tengo que hacer sin más demora, ¿cierto? Me ayudó una psicóloga, me acuerdo que en ese momento tuve que ir a la psicóloga en la universidad por el trabajo, el estrés, todas estas cosas. Y entonces estábamos hablando mucho de eso, pues de cómo afrontar como el estrés en el día a día y todas estas cosas. Y me acuerdo que un día yo me levanté, tenía cita con ella y pensé, no, yo no quiero hablar del trabajo y estas cosas, lo que quiero es decirle de una vez esto de
de sentirme mujer y de querer ser mujer y de a ver qué hago. Y entonces hablé con ella y inmediatamente me recibió de una manera muy, muy cálida, muy amable, ¿cierto? Me dijo, claro, sí, no hay problema, empieza a investigar, no sé qué, busca apoyo, busca sitios donde te puedan ayudar, no sé qué cosa. Y bueno, me dio mucho ánimo. Yo para ese momento ya había hecho una pequeña consulta por allá por internet, pero tenía todo como guardado por allá, que no le daba Como en, como... en No me, unos sí, papelitos por allá haga de metidos. cuenta, sí, yo no me había animado pues a hacer nada con eso, pero sabía que existía un lugar que se llamaba Transeres, que era un grupo de apoyo, y un sitio llamado el CEPI, que es donde queda ese grupo de apoyo, a propósito, queda en la 33A, me parece, con 65, ahí en el barrio Conquistadores. Es un lugar muy bueno, ¿cierto? Y la doctora que lo maneja se llama Carolina Gutiérrez, sabe muchísimo de esto y es una médica sexóloga. Entonces ella ha ayudado a muchísimas personas a hacer su transición, desde niños hasta adultos, pues es una persona que trabaja como con todas las personas. Y sí, aprovecho y comento sobre ella porque vale la pena como recurso aquí en Medellín, pues me parece a mí. Y a mí me ayudó mucho, pues entonces fui allá a hablar con ella, me dio como toda la orientación inicial y ya después empecé ya a hacer la vuelta con la EPS y todo eso lo empecé a hacer en el 2022. Entonces empecé a entrar en un proceso de hormonas con inicialmente una endocrinóloga, después otro endocrinólogo. Eso pues ha tenido varias facetas, momentos en los que funcionó muy bien y otros que no tanto, porque eso depende también de qué como entidad tenga la EPS como subcontratista para eso. Entonces hay unas muy buenas, otras que no tanto y así. Siempre no deja de haber como problemitas con eso, pero en general ha sido bastante bueno, ¿cierto? Ahora, yo tuve algunos problemas y por eso siento que mi transición ha ido como lenta, más de lo que yo quisiera, porque he tenido líos con la salud. Por ejemplo, una medicina que tomaba para cancelar como las hormonas masculinas, me la tuve que dejar de tomar porque me estaba haciendo daño para el riñón. Al riñón. Otra vez estaba tomando las hormonas y todo normal cuando me dio una trombosis en una pierna. Eso fue a principios de este año. Okay. Y todavía no sé si estaba o no relacionada con lo de las hormonas, pero creo que es muy probable. Entonces eso también me causó cierta pues demora y como dificultad ahí. Y así estoy como en todo ese proceso de ir a médicos, de volver a conectar con los endocrinólogos para volver a seguir pues ese proceso y así. Y encima pues se atraviesan otras cosas, ¿cierto? Unas operaciones de los ojos también. O sea, todo se va Sí, mezclando. distintas cosas que van pasando pues, pero bueno, ¿no? En medio de todo ha sido una buena experiencia. Y entonces, como te digo, del 2022 hasta el 2024, digamos, estuve como en todo ese proceso médico y un poquito empezando como a pensar, bueno, también estuve en un proceso con psicología, ¿cierto? Hablando con una psicóloga, etcétera. Conociendo como el medio trans también, amigas y gente nueva que conocía, como para que me ayudaran como a entender un poquito mejor toda esta experiencia. Y así, fui como poquito a poco haciendo todo eso, pero todavía como, digamos, con mi anterior identidad, por decir algo. Y solamente se lo revelaba como algunas personas así muy, muy estratégicas, de confianza, digamos, y amigos muy cercanos de pronto y así. Cuando ya a finales del año pasado, como en Navidad, le conté a mi familia más cercana, que eran mis tíos, y mi hermano que vive en otra parte, pero también pues a él le conté. Y entonces ya supieron ellos. Y creo que por ese momento también le conté a un grupo familiar de WhatsApp que tenemos. Entonces toda la familia ahí como que se enteró ya. ¿Y cómo fue la reacción de ellos? La reacción fue en general bastante buena. Es decir, la mayoría de ellos o muchos así me felicitaron y me dijeron que tenía su apoyo y todo aquello, ¿cierto? Uno que otro se ha quedado como extrañamente callado y no ha querido mencionar nada. Pero bueno, la única como reacción, digamos, de rechazo, pues entre comillas, fue de una prima que es cristiana, evangélica, no sé qué, bueno, todo ese cuento. Y entonces, claro, ella sí me dijo de una, no, esto yo no lo acepto por la religión y no sé qué. Pero por el otro lado, pues fue muy amable, digamos, y fue pues... ¿Se ha sentido amada durante el proceso? Sí, en general, sí, claro. Y mucho por la... Ahora, ya este año, digamos, a principios de este año, tomé la decisión de ya vestirme de Cristina, decirle a la gente, por favor, llámenme Cristina y todo aquello. Y ya empecé a vivir como mi vida así regularmente y en la vida cotidiana, ¿cierto? ¿Y cómo fue eso? A las personas en el trabajo también, obviamente. Exacto, ¿cómo fue eso decirle al mundo y sobre todo en el tema laboral? Al principio me dio mucho como miedo, obviamente, yo tenía como mis temores y tal, pero realmente fue una cosa muy buena porque la gran mayoría de la gente, pues es que no te sabría, yo creo que sería menos de un 1% el que haya de pronto mostrado algún rechazo o algo así, o algún
episodio como malo, no, realmente no he tenido casi que nada. Sabes que yo lo hablaba, creo que era en el episodio con mi mamá o no sé si fue en el podcast, pero lo hablaba con alguien hace poquito, y es que a mí me pasó algo parecido, pues digamos en una experiencia de vida muy distinta, pues porque yo no tengo, digamos, esa identidad trans o no tengo esa experiencia de vida trans, pero cuando yo le conté a las personas cercanas que era gay, en realidad todo el mundo fue muy amoroso, pues me aceptó. Y ahora yo digo, yo creo, pues como mirando en retrospectiva, siento que mucha gente sí se alejó. O sea, hubo unos que sí se alejaron, pero como que bien idos están, sí. No hacen falta. Eso es muy interesante, ¿sabes? Porque, es decir, a mí en principio es mucho más el amor y la aceptación y el apoyo que me han dado. Cada vez que yo publico alguna foto nueva o algún pequeño avance que hago, cualquier cosa, los estudiantes, exalumnas, exalumnos, amigos de distintos momentos, me apoyan, me escriben, pues en fin, súper queridos todos en general. ¿Y cómo ha sido ese proceso, ya que los mencionas, con tus amigos, con tus alumnos y con tus alumnas? Bueno, ¿sabes? La generación joven, digamos los muchachos que están ahora de 19, 18, qué sé yo, y incluso los un poquito más mayores también, pero que son como de toda esta generación última, sí, ellos son muy abiertos con estas cosas, mucho, incluso pues más de lo que uno podría imaginarse para las generaciones anteriores. Y entonces, no, ninguno puso así mayor problema, pues, en realidad. Ahora es natural que a veces la gente se enrede o se equivoque o me digan, por ejemplo, el profe no sé qué, y luego corrijan, ay, perdón, la profe, o cosas así, ¿cierto? ¿Cómo te sentís en esos momentos? Nada, en general bien, o sea, a mí no, lo único que me molesta es cuando siento que alguien lo está haciendo a propósito y como de manera ya como despectiva o para causar molestia, ¿cierto? Claro. Por ejemplo, la persona que te ve por ahí te dice, caballero, yo no sé qué y tal, a pesar de que vos estás pues casi que de falda, pues. Entonces sí, yo como que digo, pero ¿cómo le ocurre? O sea, esta gente, ¿por qué? Pero hasta en esos a veces me he dado cuenta que no es necesariamente por ganas de molestar o así, sino que es como cierta inconsciencia, que no saben cómo qué hacer o cómo tratar a la gente en este caso. Entonces actúan así, digamos, es un poquito raro, pero no es, pues, desde que uno no vea mala intención, no hay problema. Sabes que eso me parece súper importante, pues, sobre todo que ahora hay un tema que es como esa cultura de la cancelación. Entonces alguien se equivocó con algo y dijo algo súper, pues algo que no era correcto y lo cancelan y como dicen los jóvenes de hoy en día lo funan en redes sociales, toda la cosa. Y creo que muchas veces, y uno tiene que saber tener ese filtro de cuándo es de verdad con desconocimiento o por equivocación o por lo que sea, lapsus, en fin, o cuando en realidad es por herir. Claro, eso sí. Para mí esa es la gran diferencia. Ahora, yo con los que sí peleo mucho y los insulto y de todo, es con esos que te insultan por redes, por ejemplo, y que insisten, pues sí. A veces veo, por ejemplo, cosas como, no sé, que publican algo, que la hija de la hermana de Pedro Pascal, por ejemplo, para poner un ejemplo así claro, que sí, que publican que Pedro estuvo con su hermana en el festival de no sé qué y aquí están las fotos y no sé qué. Y no falta el desocupado por ahí que escribe con su hermano, es un hombre, no sé qué. Sí, y que entonces, si ya fue la cita con el de la próstata y no sé qué historia. O sea, todas esas cosas, eso sí me dan rabia. Y pues a veces como que los dejo pasar también porque uno se aburre, pues, pero otras veces sí les peleo y les pongo problema un poquito ahí como para desahogarme un ratito. Y es que a veces pelear por redes sociales es muy bueno. Sí, yo tengo como ese vicio, pero últimamente estoy tratando como de alejarme de eso y dejar pasar más. Y pues vivir tu vida. Sí, Cristina, ¿cuál ha sido ese momento más bonito de este proceso de transición en el que vos digas qué felicidad? No, pues ha habido varios, pues, pero a ver, yo me acuerdo. Hubo uno que me llamó mucho la atención, pero inclusive fue antes de todo esto. O sea, yo no parecía como vestida de mujer ni nada de eso. Pero fue un día que ya sí tenía el pelo largo, creo. Y un día que salí del hospital, no sé qué, por primera vez salía como de la casa y me fui a hacer una vuelta allá en Sabaneta, donde yo vivo, al Éxito, ahí, no sé qué. Fui a hacer esta vuelta y una señora ahí que atendía me dice, ay, señora, ¿cómo está? No sé qué, tal cosa, y súper querida. Cuando ya le hablé, entonces ya como que quedó así, como que dijo, perdón, no, señor, no sé qué, no, tranquila, está bien. Yo hasta le dije, no, usted me arregló el día diciéndome, señora, no se preocupe, no sé qué. Y entonces, bueno, ese momentico fue lo más de bonito, porque como que por primera vez una persona me trató así, de esa forma. Hace poquito me pasó también con otra señora, pero en el edificio donde vivo,
que fui a pedirle pues un servicio ahí que ella tenía. Ella trabaja como modista, arregla pues ropa y todas esas cosas. Entonces yo fui a hablar con ella y me atendió súper bien y me recibió y todo. Y entonces yo ya le conté, no, mire, yo no sé si usted se acuerda de mí, pero entonces yo ahora estoy en este cambio y tal cosa y por eso traigo esta ropa. Y me dice, no, pero es que yo la recibí como una señora simplemente y vea, entra y no sé qué. Y ya nos fuimos a conversar, pues. Me encanta. Muy querida también. Y fue una cosa muy bonita. Me encanta, Cristina, porque mira que la felicidad o como esa realización está en los detalles muy pequeños, en ser reconocido por el otro como quieres que te reconozcan. Sí, eso es No importantísimo. está en que te digan, es que pareces o no pareces, es que eso me parece una cosa horrible. Ay, es que no pareces, ay, es que sí pareces. Claro. Sino es que tú te sientes y tú eres Cristina, no te sientes, tú eres Cristina y que te reconozcan como Cristina. Correcto. Es un acto de amor para ti. Y hay mucha gente que lo hace todos los días y me parece genial. O sea, no saben la alegría que me dan de verdad. Y las otras personas que de pronto no, pues yo entiendo que a veces es sí, como no sé. Hay gente que es mucha para la antigua de todas maneras y tal vez por eso no, como que no les da como para entender estas cosas o simplemente no tienen como no sé, el protocolo como social para tratar con una situación de estas, no sé, y se cortan y en fin, pero hay que entender también eso, pues. Y por eso está este espacio, Cristina, porque yo estoy convencido de que a través de las historias y de conocer personas reales detrás de esa cantidad de letras que tenemos de la LGBTIQA más y todo lo demás, en realidad somos personas. Y entonces, y lo decía hace poquito en un video que puse en redes sociales, es que cuando tú cambias del concepto a la persona, ya empiezas a generar empatía. Y yo creo que eso ha pasado. Y obviamente esas personas que al principio se cortan y que no saben cómo tratarte y que entran como en ese... y que se ven nerviosos es porque en realidad pues están saliendo como de ese cascarón en el que han vivido todo el tiempo y decir, bueno, aquí hay algo nuevo, ¿cómo lo afronto? Exacto. Y es como todo, distintas formas de ser, de pensar, no sé. Hay gente que tiene una gran flexibilidad y es capaz de hacer el cambio de una y ya, pues no hubo problema por toda la vida. Hay otras que les cuesta mucho más y entonces cada vez es como una situación y un problema y te dicen de una forma y, ay, no, qué pena, pero es la otra. Y a veces se asustan y se preocupan y todo eso. No, pero mira que... Y antes me toca es como decirles, no, tranquilo, no hay problema, tranquila, en fin, no hay lío con esto, ¿cierto? Pero claro, a mí sí me alegra mucho cuando la gente sí me reconoce por lo que soy y me habla como soy, como es, ¿cierto? Como lo correcto para mí. Ser reconocido. Sí, claro. Uno ser reconocido, ser reconocida. Es muy importante, claro. Sí, de total. acuerdo. A ver, ¿qué más? Bueno, lo del trabajo también ha sido muy positivo. Yo no he podido todavía hacer mis cambios estos legales de nombre y todo eso. Entre otras cosas, eso requiere cierto procedimiento y aunque en el papel parece ser muy fácil, en la vida real como que no lo es tanto, por lo menos para la gente de mi generación parece que no. Entre otras cosas porque resulta que las personas ya mayores como yo, todas esos registros, papeles de la iglesia, del Estado, ¿cierto? Veníamos de la Constitución del 86 donde todo eso estaba muy mezclado y entonces la iglesia está metida en todo y entonces uno va a buscar cualquier registro de bautismo, de no sé qué, eso se vuelve pues un lío para como medio kafkiano pues para encontrar eso. Y entonces no he podido, o sea, todo eso se ha embolatado mucho y ahí estoy como en eso. Tengo una abogada que me está ayudando, pero pues eso se ha estado demorando un poquito. Cristina, ¿y qué sientes aún en ese proceso de ver tu nombre anterior, ese nombre con el que de pronto ya no te identificas tanto? Sí, claro. ¿Cuál es esa sensación o ese sentimiento que tienes como de no poder verlo materializado? A mí me frustra realmente no poder hacerlo rápido como yo pensaba. Pues yo fui muy ingenuamente a hacer esa vuelta, convencida de que eso iba a ser como una cosa de 2 días o algo así, ¿cierto? Firmar un papelito y espero a que me den este otro y ya, ¿cierto? Pero no, resultó una cosa que se ha demorado varios meses y todavía nada. Pero bueno, yo tengo toda esperanza de que sí resulte bien, pues a pesar de todo. Me encanta. Pero por otro lado, sí ha sido una cosa extraña. Y sobre todo que todavía, pues, obviamente por esa situación, entonces me toca estar como cambiando como identidad para una cosa y la otra, ¿cierto? Yo soy Cristina, pero si voy a firmar un papel, me toca con el nombre anterior, ¿cierto? Y si voy a dar mi cédula, pues es la cédula de hombre, ¿cierto? Sí. Y así sucesivamente. Entonces estoy como en un salto ahí como entre las dos cosas, ¿cierto?
Pero ya afortunadamente no es el limbo en el que estaba el año pasado, por ejemplo, porque entonces yo por un lado era Cristina por dentro y todo, pero todo el mundo me veía de la otra forma. Entonces eso sí que era un limbo. Claro. El haber podido ya vestirme de Cristina, salir, decirle a todo el mundo, mira, yo me llamo Cristina, etc. ¿Cómo fue esa primera vez que te viste en el espejo y dijiste, algo ya Cristina? mucho mejor, ¿cierto? Yo la primera vez en el espejo ni siquiera me acuerdo del todo, porque ha sido una cosa como gradual, no sé. Pero por ejemplo, el primer día que salí así vestida ya de mujer y todo, pues para mí fue al principio salí como con cierto miedo, ¿cierto? Yo me imaginaba, no, los porteros que irán a decir, se irán a reír de mí, yo no sé qué. Uno tiene como todas estas ideas, pero finalmente no, todo muy bien. Yo les expliqué, pues obviamente, y claro, al principio muy sorprendidos y todo, pero todo el mundo muy querido, pues y me han, digamos, tratado muy bien, ¿cierto? Y luego en la universidad cuando llegué a mi trabajo, pues claro, al principio como la novedad, ¿cierto? Ay, ve, ¿por qué tan bonitos los pantalones? Pero no sé qué. No, es que mira, es que estoy cambiando de no sé qué. Toda la historia. Tener que volver a explicar. ¿Cierto? ¿Cuántas veces has tenido que explicar? A mucha gente me tocó así de a poquito, pues, como irlo explicando. Pero muy bien, o sea, todo el mundo realmente lo tomó súper bien y me apoyaron y han sido muy queridos, ¿cierto? Alguna gente ya lo sabía desde antes porque yo sí les había dicho a mis jefes más cercanos y a amigos así que ya sabían. Pero había otros que no sabían nada. Entonces, pues ahí fue como el momento de, digamos, de ponerlo como en común. Y lo mismo con mis estudiantes, ¿cierto? Cuando empezamos clases, pues yo llegué y les expliqué sencillamente, ¿cierto? Y ellos lo tomaron súper bien, como te decía. Y siempre has sido así de abierta con tu historia y con... Pues sí, digamos, desde que ya pues desde que salí, empezaste, pues sí, exacto, ya sí. Es más, yo como que cogí cierta confianza también y hoy en día, cuando fue antier, creo que me pasó que estaba haciendo unas vueltas en Mallorca, me acuerdo, creo que fue, sí. Estaba en el centro comercial ahí haciendo mis vueltas y yo veía que la gente me miraba, ¿cierto? Hay veces que es muy normal y la gente es común y corriente, pero de vez en cuando uno capta como una mirada así toda rara, como que, ¿esto qué era? ¿Cierto? La otra vez un niño se quedó mirándome así. Yo notaba que me estaba como estudiando. y entonces, pues es como curioso, ¿cierto? En general no es que me moleste tanto tampoco, no, es algo normal. Yo trato de ignorarlo si veo que es una mirada así como maluca, pues como fea o algo. Paso derecho y ya no le paro bolas a nada. Pero en general han sido miradas más bien como de curiosidad simplemente. De curiosidad. Y no más. Cristina, si pudieras darte un mensaje volviendo al 2022, al día que empezaste y que tomaste las fuerzas para ir a este lugar a decir, venga, que quiero empezar mi transición, ¿qué mensaje te darías? Pues, ¿qué mensaje? Que lo tome con calma porque igual es probable que le vaya muy bien. O sea, que no se deje convencer por esos miedos que uno tiene. Muchas veces los miedos son más fuertes así cuando son imaginarios y cuando son cosas que uno mismo se inventa o una misma se inventa en la cabeza, que la realidad de esos miedos ya cuando se materializan. Claro, no. Ahora, yo he tenido mucha suerte hasta el momento porque realmente no he tenido ningún momento duro que alguien me ataque en la vida real, digamos, con gritos o con malos tratos o cosas así. En general no lo he tenido. Pero uno nunca sabe qué puede pasar, ¿cierto? Hay que también tener eso en cuenta. Ahora, yo trato de no meterme en lugares peligrosos, ¿cierto? Uno trata como tener cuidado. Está ese miedo, con eso, existe ¿cierto? ese miedo, sí, claro, de que pueda pasar. Eso siempre existe porque pues vos ves las noticias y siempre hay esas historias de cosas horribles, ¿cierto? Crímenes y cosas de odio y todo ese tipo de cosas. Entonces, claro, yo sé que eso sí existe, pero afortunadamente me ha ido como bien en ese aspecto hasta el momento. Pero en general, como te digo, yo creo que a las personas, digamos, en la situación en que yo he estado, ha sido más el miedo interior de uno que realmente el miedo a cosas reales que le estén pasando. Yo no puedo decir que es que me persiguieron desde niña, que me hicieron bullying, que no sé qué, gracias a Dios que no me pasó eso. Ahora, yo sí sé que eso pasaba. Es más, yo cuando era niño, digamos, en ese sentido, también fui parte como de eso, en cierto modo. Me acuerdo, pues, y me da pena. Hoy en día yo me acuerdo y me da vergüenza, pues, pensar en eso. Pero es que no sabíamos nada más, ¿cierto? Uno en esa edad, yo tenía por ahí, no sé, 11 años tal vez, 12, no sé. Y me acuerdo que una vez con unos amigos, o con un amigo nomás, éramos él y yo, en unas fiestas del colegio, se la montamos a un muchachito que era como afeminado, como no sé qué, y a molestarlo como 3 días seguidos en esas fiestas, como unos bobos, pues. Y me siento muy mal, realmente. Yo me acuerdo de eso y digo, pero ¿cómo hicimos eso? O sea, qué barbaridad. Mira, ¿sabes qué? Pero fue la única cosa, pues, así en mi vida. En general, nunca más hice eso y nunca más tuve como ese
Pero yo sí me acuerdo que eso estaba como en el ambiente, o sea, era ese miedo, como quien dice, usted tiene que ser hombre y tiene que mostrar que es Que machito es macho. y toda esta cosa, ¿cierto? Ujú. Yo para eso nunca fui muy bueno porque no me gustaba el fútbol y lo único, Igual. lo único así como macho, digamos, que me gustaba era como lo de la milicia y todas esas cosas, pero de una manera muy idealizada, pues, porque Sí. además era pésima por educación física y por todas esas cosas también, pues, y todavía, o sea, a mí me cuesta mucho trabajo el ejercicio y todas esas cosas. Pero era eso, uno siempre estaba como en esa, es más, el miedo a ponerse ropa rosada, por ejemplo. Ujú. Hoy en día me encanta, ¿cierto? Yo ya me pongo vestidos rosados y todo eso, y en esa época no era como el miedo, no, rosado, no, más, ¿cierto? Eso, Sí, era de niña. sí, de niña, sí, total. Y entonces es todo ese asunto, ¿cierto? Yo no sé. Yo sé que yo lo tenía por allá en el fondo muy guardado y no me explico pues cómo esa violencia tan rara, sí. Sí, Pero si llegáramos al día ujú, de hoy, Cristina, ¿qué te hace sentir más orgullosa de vos hoy? pues haber tomado esa decisión y haber seguido adelante con ella, ¿cierto? Eso es lo que más me da ánimo y me hace sentir bien, ¿cierto? Em, Ahora, yo sé que lo mío es una historia de tantas, pues hay muchísimas Ujú. personas que están viviendo estas cosas. Y es más, yo le tengo una admiración mucho mayor a las personas que de verdad han sufrido porque las han echado de la casa, porque la familia no las acepta, porque viven en un entorno violento. Es decir, hay unas cosas súper dramáticas y duras en la sociedad que yo no he vivido ni el 0,1% de todo eso, ¿cierto? Entonces, en ese sentido me siento muy privilegiada también. Em, pero siento que por eso mismo hay que tener empatía también con las personas que sufren pues tantas cosas, ¿sí o no? Ahora, yo, una cosa que sí he notado de mi ser toda la vida, yo creo que tiene que ver con ser también esta persona femenina que hoy en día me reconozco, pero en aquella ya época yo no lo reconocía mucho así. Pero sí es que yo toda la vida he sido una persona empática, me ha gustado ayudar a la gente, he sentido como propio el dolor de mucha gente. En mi vida, por ejemplo, me impactó mucho todo lo que es la discapacidad y el sufrimiento de las personas con discapacidad y la marginación, la discriminación, todas esas cosas. Entonces yo me acuerdo que yo a veces pensaba, yo como que siento que tengo que adoptar como la causa de la gente con discapacidad porque yo me siento como parecida de alguna manera, pero no sé cómo. O parecido en ese momento diría, pues yo como que todavía no lo había captado del todo. Ujú. Pero yo sentía, yo tengo algo en común con estas personas, pero no sé cómo bien qué es. Ahora, cuando ya empecé todo lo de la transición y todo, ya entendí, ya como que hice un clic por allá y como que pensé, claro, era esto toda la vida, era el asunto del género y de De estar como en acuerdo. esta cuestión de tanta represión interior y todo aquello. Pero entonces esa idea de sentir como la empatía con las demás personas que están sufriendo en el mundo de distintas maneras, yo creo que es importante, ¿cierto? Y creo que es un valor muy grande, sobre todo en esta época, porque ahora hay muchos mensajes cruzando, digamos, el ambiente por redes sociales, por televisión, radio, en fin, por todos los medios, que nos hablan de una forma de ser dura, de una forma de ser cruel, en la que ganar es lo principal, Ujú. ¿cierto? Y por encima del que sea, y pisotear al que sea. Toda esta mentalidad como que representa a Donald Trump, por ejemplo, en Estados Unidos, Ujú. o Uribe aquí, pues podríamos decir, bueno, pues, no lo llamo de pronto muy político en general, pero sí, Trump, por ejemplo, es un personaje que detesto así con toda el alma. Y me parece que, Además como que, te dijera yo, como que representa todo lo malo que hay en la sociedad. de Y acuerdo. tristemente ese tipo de modelo de persona está ganando como adeptos y terreno en el mundo. Entonces yo creo que Claro. hay que luchar contra eso. Cristina, ¿qué Sí. quisieras que tus estudiantes se llevaran de tus clases más allá de lo académico? Pues yo creo que de alguna manera es inevitable que se lleven algo más y es esa forma de tratarlos como profesora o esa forma de acercarme a ellos y ellos a mí también. Ahora, yo pienso que el hecho de haber compartido con ellos toda esta historia de mi transición ha sido importante porque muchos de ellos me lo han dicho, me han valorado por eso, me han felicitado, ¿cierto? Al principio de creo que fue al principio o al final del semestre anterior, no sé, pero hubo una chica una vez que se bajó ya terminando las clases y bajó de allá de la parte alta del salón donde yo estaba, se acercó a mí y me dijo que ella me valoraba mucho, que me apreciaba, que me agradecía mucho y que me admiraba pues lo que yo había hecho y todo esto y se fue, Como un ¿cierto? mensaje de Sí, empatía. un mensaje de empatía muy bonito y ya pues así fue. Entonces eso me toca a mí mucho. Cada vez que un estudiante me dice algo así o cada vez que una persona en general, amigo, amiga, cualquier persona
me dice esas cosas, pues me da ánimo, me da entusiasmo, me da como fuerza para seguir. Hay momentos también de frustración, como todo, pues, pero todo esto me da mucho ánimo como para seguir adelante, pues, con mi proceso, ¿cierto? Claro. Sí. Y ahora, en este mundo del teatro y del cine, ¿qué es lo que te gusta? Sí. ¿Cómo sentís que haber hecho esta transición ha impactado ese interés que tenés por este tema? Uh-huh. Pues es curioso porque yo hasta hace muy poco pues no me había metido mucho en el asunto, o sea, yo por ahí sí había visto, obviamente por mi propia experiencia, interés y todo, de vez en cuando veía alguna película que tenía que ver con el tema trans. Hubo una que me tocó mucho, mucho hace años, que me gustó mucho, que se llamaba, ¿cómo es esta? El juego de las lágrimas. Se llama de un director irlandés, me está olvidando el nombre en este momento. Lo tengo como en la punta de la lengua, pero eso que le Como de olvidaba. rabia que se le olviden a uno las cosas. Sí. En todo caso, El juego de las lágrimas se llamó en español y es muy, muy buena película, excelente. No es que me haya visto todas las que hay sobre eso, porque hay una cantidad y hay unas hasta muy clásicas y hay algunas no las he visto, pero hay unas que sí. Y ese tema, digamos, me ha llamado la atención. Ahora, yo no me he metido a fondo todavía, digamos, a investigar como el tema de la representación trans o así. Neil Jordan, exacto. Muy buen director, Neil Jordan, y esa película es como un clásico de los 90, ¿cierto? Es del 92, me parece. Uh-huh. A mí me gustó mucho cuando la vi en aquella época y quisiera volverla a ver inclusive. Bueno, y entonces ese tema me interesa, pero como te digo, no he profundizado muy a fondo pues todavía en el asunto. Es más, me metí más por el lado de lo de la discapacidad que te decía. Uh-huh. Que para mí era como una especie, o sea, yo en ese momento no era consciente de eso, pero me doy cuenta ahora de que era como mi manera de tratar de entrar como en esta situación en la que yo mismo estaba, pero como por un camino oblicuo, digamos, como por otro lado. Por otra arista de la diversidad, o sea, no era por lo trans, sino por las personas con discapacidad. Correcto. Y luego ya, bueno, con el paso del tiempo y todo, pues ya he hecho como más la conexión de eso. Pero me interesa el tema, pues, y de hecho he visto algunos documentales muy buenos, ¿cierto? Hay varios. Hubo uno hace años que se llamaba Celluloid Closet, que era muy bueno sobre la representación gay. Y ese lo hicieron como tal vez fue como en los 90 también, no me acuerdo, pero muy bueno. Y luego hace relativamente poco vi otro que se llama bueno, es como un juego de palabras con lo de trans, pero es también como parecido al Celluloid Closet, pero sobre las personas trans. Y ese es más reciente, estaba en Netflix creo hace como 2 años o algo así, por ahí debe estar todavía yo creo. Uh-huh. Ese lo recomiendo también porque era muy bueno. Y ha habido otros, es más, tengo unos pendientes por ver de aquí de Colombia, por ejemplo. Qué bien. Entonces sí, ha habido mucho trabajo últimamente mucho sobre más el interés sobre el tema. Sí. Cristina, ¿qué conversación crees que la sociedad sigue evitando para darle más espacios a las personas trans? No, yo pienso que la sociedad sigue evitando. Pues es que es complicado porque la sociedad tiene como muchas fuerzas que están como contrapuestas, ¿cierto? Entonces, por un lado, encuentras unos discursos muy progresistas que quieren avanzar y que quieren que las cosas mejoren y cambien, y toda la lucha, por ejemplo, por la ley trans y todo esto. Pero al mismo tiempo hay gente muy como defensora, digamos, de lo tradicional, muy llenos, para mí, llenos de miedo más que nada, y muchas veces de ignorancia también, tristemente, así sean gente formada, digamos, en otras áreas, ¿cierto? Uh-huh. Puede haber gente que sabe mucho de ingeniería o de economía o no sé qué, pero de estas cosas no sabe como nada. Y no le interesa aprender no le interesa tampoco. aprender, que es lo peor, sí. Y lo mismo con la gente, por ejemplo, en las iglesias y todo esto. Están llenos de versículos y de todas esas cosas y tienen su versión, pues, de la vida, de cómo se debe vivir según ellos, que lo dice Jeremías 2, no sé qué, o qué sé yo. Y no piensan como en la vida real, bueno, eso cómo se lleva a la práctica verdaderamente, ¿cierto? Entonces, tristemente hay muchas de estas iglesias que apoyan, digamos, una visión del mundo muy retardataria y como muy cerrada, ¿cierto? Uh-huh. Y entonces eso hace que la sociedad como que evite muchas cosas. Digamos, cuando empezó a surgir todo este tema del movimiento trans y gay y el LGBT en general, ¿no es cierto? No faltó como la ¿cómo te dijera yo? Como la reforma y la contrarreforma, ¿cierto? Como el contrapeso por parte de esas organizaciones tradicionales, conservadoras, entre ellas la Iglesia Católica también, ¿cierto? En parte. Y los protestantes igual, y otros más, pues, que ni sé cuáles serán, pues, que como ya
conservadores laicos, digamos, que puede que los haya por ahí también. Entonces, claro, uno siempre está como en esa dialéctica, podríamos decir, o en el peor de los casos, en esa lucha también De acuerdo. contra eso, ¿cierto? Súper. Sí. Cristina, vamos a pasar una ronda ligera de preguntas. Listo. El género de cine favorito. Eso está difícil. Pues género como tal, no tengo uno así en particular. El musical, por ejemplo, me gusta. El musical, la comedia musical y eso, me gusta mucho. También la comedia me gusta, el drama. Okay. Sí, hay varios, pues. Pero particularmente me gusta el cine clásico, por ejemplo, de la época de Hollywood, de los 40 y todo eso, o de Europa, de muchos países, pero de esas épocas anteriores. Y me gusta también, yo pienso que más. El cine cosas. Woody Allen, por ejemplo, me encantaba, ¿cierto? Resumen, te encanta el cine. Sí, últimamente no lo veo tanto, pero sí me gustaba mucho, ¿cierto? Okay. Y lo seguía permanentemente. La nueva La Francesa, por ejemplo, la recomiendo, pero cantidades. Es muy buena, a pesar de que ya tiene como 60 años, yo no sé qué. Pero en su momento era un cine juvenil muy bueno, pues, que a mí me sigue tocando mucho. Pues yo veo una película de esas, especialmente de Truffaut, por ejemplo, de Demy, de esos autores, y me gustan mucho. Película que todos nos deberíamos ver antes de morir. Eso está difícil. ¿Cuál podría ser? No, es que hay muchas. Alguna de Chaplin o de Buster Keaton podría ser, yo creo. Que son súper clásicos, llevan como 100 años ya de existencia y yo creo que a todo el mundo le gustan, ¿no? Inclusive a los niños de ahora recién nacidos prácticamente ven una película de eso y yo creo que en general les toca y les gusta. Sí, que Charlie Chaplin, que es muy conocido, y otro que es menos conocido entre el público general, pero muy conocido entre los cinéfilos, que se llama Buster Keaton. Buster Keaton. Sí, exacto. Ok. Muy, muy bueno para también. Tenerlo en cuenta. Sí. Personaje de una película con el que haya sentido click. Click. Varios, pero a ver cuál podría ser. Ahí me puse a pensar porque yo sé que sí los hay, o sea, hay algunos que sí se sienten tan fuertemente, pero no sé, a ver, yo El primero que se tenga a la cabeza. ¿Quién? Ay. Pues no sé si es uno de los personajes exactamente o es como la película en general, pero una que me gusta muchísimo es Los Paraguas de Cherburgo de Jacques Demy, que es un musical de la nueva La Francesa precisamente. Okay. Y es un romance así, pero lo más, por un lado me gusta mucho porque es muy romántico y es un amor así como idílico. Súper idílico, pero al mismo tiempo lo que más me gusta es que también es muy aterrizado y termina de una forma muy dura y es una cosa así como muy realista. O sea, todo lo contrario que uno se imaginaría de un musical. Como de rosa. Sí. Entonces tiene realidad. como esos contrastes así muy fuertes y me parece una película deliciosa, pues encantadora, muy triste también en cierto modo, pero muy, muy bonita. Una frase que te repitas cuando sientes que necesitas fuerza para seguir en tu proceso. A ver, una frase. Por ahí he oído una. Una amiga me la dijo una vez inclusive, pero es que algo así como que nunca es tarde para ser feliz o nunca es tarde para ser tú misma o algo así. Y eso me pareció bonito porque sí, es verdad, uno como que a veces no se da cuenta de eso, pero aunque sea tarde en la vida, aunque uno se haya demorado más de la cuenta, lo que sea, pero vale la pena intentarlo, ¿cierto? Hacer lo que uno pueda para hacer verdad ese sueño que tiene, ¿cierto? Ok, y para cerrar en esa misma línea, Cristina, ¿qué le dirías a una persona que diga es que yo ya para qué, yo ya estoy muy grande, ya sí me voy a morir y aunque no me sienta cómodo con el cuerpo que habito? ¿Qué le dirías a esa persona que tiene ese miedo de empezar? Pues yo le diría sobre todo que trate de superar ese miedo. O sea, claro, es difícil pues dar un consejo porque es que las situaciones de cada persona son muy diferentes, pero en el caso de alguien que tenga la oportunidad de hacerlo y que no tenga ningún impedimento así completamente inalcanzable pues para eso, yo le diría que sí lo haga, que vale la pena, aunque sea tarde, aunque sea un poquito difícil, lo que sea, pero sí vale la pena, me parece a mí. ¿Y cuál Para sería? mí ha sido muy liberador, pues te cuento, liberador. mucho, porque es que yo era una persona muy tímida, que me mantenía como con miedo ante la vida. Yo creo que por eso es que me demoré tanto también. Y no es que no tenga cierta timidez todavía, pues hay cosas que son como parte ya de la forma de ser de uno, pero sí me he liberado muchos miedos y muchas cosas desde que hice esto. Y entonces sí, es como una nueva forma de ver el mundo pues desde que estoy así en esta situación y ya
la gente me dice que me nota, que se me ve más feliz, que se me, en fin, no sé. Claro. Pero Claro, uno es más feliz cuando, cierto, cuando uno sí. se siente cómodo con el cuerpo que habita, ¿cierto? Sí, total. Sí, sí, sí. Y ¿cuál crees que es el mensaje que vino a dejarle Cristina al mundo? El mensaje pues, yo no le tengo un solo mensaje así como un slogan que pueda decir, pero para mí tiene mucho que ver como con buscar la verdad de uno. O sea, yo por algo yo estudio periodismo y estas cosas, yo todavía tengo como esa, puede ser una creencia romántica, puede que me equivoque, pero yo todavía creo que existe la verdad y que se puede decir y que se puede verificar de alguna manera. Por otro lado, la libertad es lo más importante, me parece a mí. Uh-huh. O sea, la libertad personal y la libertad también de la gente en general, de los pueblos, de las personas, ¿cierto? Porque, pues, claro, yo he pasado por muchas posiciones, incluso políticas, pues, cuando estaba muy joven era muy de derechas, ahora soy casi que de izquierda, ¿cierto? He pasado como por una cantidad de cambios impresionantes, pero para mí definitivamente una de las cosas más importantes es la libertad. Y una de las más importantes es no poner como a nadie por encima de tu cabeza, como decía alguien por ahí en un libro que leí alguna vez, como quien dice, sí, está muy bien la fe y todas estas cosas, pero no dejar que alguien te diga cómo vivir, cómo debes hacer, qué tienes que hacer, no buscar por ahí gurús o pastores o papas o nadie que te vaya a dictar cómo es tu vida. Me parece a mí que lo Me más encanta. importante es vivir tu vida personal, propia, de la mejor manera que puedas. Lo que no quiere decir no buscar de pronto consejo cuando se necesita, cuando sientes que no sabes para dónde coger, pues hay gente que te puede ayudar, pero siempre que tu decisión sea la final en todo, ¿cierto? No, Uh-huh. no dejarse uno como manipular por otros poderes. Ponerte tú por encima, a sí, ti por encima sí, de todos. yo sí creo eso, yo sinceramente lo creo. Por eso no pertenezco a iglesias, ni pertenezco a grupos, ni a clubes, ni a nada de esas cosas. Me encanta. Pues sí, de verdad que sí. Bueno, Cristina, muchísimas gracias porque para mí este ha sido un mensaje de primero amor propio, porque vivir tu verdad y vivir, aunque sea, digamos, en lo que dirían muchas personas tarde, asumir y vivir tu verdad para mí es amor propio y valentía y un mensaje poderosísimo para el mundo de que tenemos que vivir en libertad, que si somos felices vamos a poder hacer felices a las personas que nos rodean, Sí, que total. desde tu posición de profesora vas a poder impregnar al mundo de mucha felicidad y autenticidad y mostrarle a las nuevas generaciones que está bien ser ellos. Sí, Y te quiero decir sí, que el mundo está bien porque tú viniste a ponerle tu sello. Entonces, muchas gracias por aceptar la invitación. Gracias por estar aquí hoy con nosotros. Bueno, Santiago, muy querido, muchas gracias y pues espero que esta conversación le sirva a alguien en algún momento, que sea así será un estímulo para que alguien comience también su proceso o lo continúe, ¿cierto? O entienda a las personas que pueden estar también, cerca, también, que claro, están viviendo su proceso. Total, porque muchas personas deben estar de pronto buscando una guía, un conocimiento, una explicación sobre estos temas y es muy bueno tener espacios como este que los den, ¿cierto? Sí, claro. Sí. Muchísimas gracias, Cristina. Bueno, muchas gracias a ti.